Señor Jesús, te exaltamos este día, Señor. Señor Jesús, invocamos tu precioso nombre, Rey de los siglos, inmortal, invisible, el Rey sobre Sión, el Rey de nuestras vidas. Oh Señor, queremos que esto sea una realidad, que tú reines, Señor, sobre nosotros. Queremos que esto sea una realidad, Señor. Ven, Señor Jesús, toca nuestros espíritus. Mézclate con nosotros mientras te cantamos. Queremos ser uno contigo, Señor, tocar tu corazón aún, Señor. Nos volvemos a ti en esta hora, Señor. Nos volvemos a ti, Señor nuestro. Porque nos has redimido, Señor, de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, para reinar sobre la tierra, para ministrarte, Señor Jesús. Hoy te ministramos, Señor, de lo que tú nos has dado. Te lo devolvemos, Señor. Te ofrecemos a Cristo, lo único que te agrada. Te ofrecemos a Cristo. Declaramos hoy quién eres tú, declaramos tu obra, Señor. Tú eres la roca cuya obra es perfecta. Todos tus caminos son rectos y justos, Señor. Te exaltamos, Señor Jesús. Proclamamos quién eres tú. Proclamamos quién eres para nosotros, a los principados, a las potestades. Lo declaramos, Señor, para nuestra alma, quién eres tú, Señor, y lo que has hecho con nosotros. Bendito seas, Jesús. Cambiaste mi tristeza, mi vergüenza en gozo. 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 En esto consiste el amor, que tú nos amaste primero. En esto consiste el amor, que tú nos amaste primero. Cristo, yo te amo, yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo, yo te amo, Señor. Cambiaste mi tristeza, mi vergüenza en gozo. Cambiaste mi tristeza, mi vergüenza en gozo. Cristo, yo te amo, yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo, yo te amo, Señor. En esto consiste el amor, que tú nos amaste
primero. En esto consiste el amor, que tú nos amaste primero. Cristo, yo te amo, yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo, yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo, yo te amo, Señor. Te amamos, Jesús, porque tú nos amaste primero. En esto consiste el amor, Señor. Señor, no te escogimos nosotros a ti, tú nos escogiste a nosotros. Saliste a nuestro encuentro, Señor. Nos atrajiste a ti, Señor, cuando estábamos lejos de ti. Nos atrajiste, Señor, nos hiciste parte de tu pueblo, parte de tu familia. Cambiaste nuestra vergüenza en gozo. Nos vestiste de Cristo. Aleluya. Gloria a Cristo por esta obra de redención tan perfecta y eterna. Gracias por tu amor tan grande que cubre multitud de faltas. Gracias, Señor Jesús, te amamos. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesucristo. Tú eres nuestro Dios, Jesús. Tú eres Señor, Jesús. Tú eres Señor en los cielos y en la tierra, Jesucristo. Nos hemos reunido para glorificar tu nombre, Señor. Oh, glorifícate, oh Dios. Oh, glorifícate, oh Dios, en medio de esta reunión, Jesús. Glorifica a Dios, glorifica, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, glorifica, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, glorifica, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, glorifica, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Glorifica a Dios, glorifica, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, glorifica, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. De alabar, es digno de alabar, digno de alabar, es digno de alabar. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua
Señor. Cristo es el 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 Señor. Toda rodilla se doblará y todo le verá. Toda lengua confesará, Cristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y todo le verá. La lengua confesará, Cristo es el Señor. 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 Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, Oh, glorifica a porque Él Dios. es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, Oh, glorifica a Dios. digno de alabar. Oh, glorifica a Dios. Oh, glorifica a Porque Él es digno de Dios. alabar. Él es digno de alabar. Es digno de alabar. Es digno de alabar. Es digno de alabar. Jesús, precioso Jesús, todo fue hecho por ti y para ti, Señor. Te alabamos, Jesús. Tú eres digno de nuestra alabanza, Jesús. Te amamos, Jesucristo. Recibe, Señor, recibe esta adoración, Señor. Recibe esta adoración, Jesucristo. Te amamos. Bendícenos, Señor, en este día con tu palabra, Jesús. Amén. En esta mañana, Señor, gracias en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, estar aquí delante de ti como tu iglesia, como la congregación de los primogénitos. Gracias, Señor, porque tú nos has cubierto con Cristo como nuestra justicia, nuestro mejor vestido. Y gracias, Dios, de verdad te damos muchas gracias por la obra de Cristo, Señor, a favor de nosotros, su iglesia. Señor, ponemos delante de ti este tiempo
de meditar en tu palabra, de considerar las Escrituras. Pedimos, Señor, que tú, Señor, seas quien nos avive, quien nos vivifique, Señor, quien nos llene con su presencia. Ponemos delante de ti todo este tiempo, Señor, al considerar tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te lo rogamos. Y ponemos delante de ti este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues estamos hablando precisamente pues el Evangelio de Mateo. Pues vamos empezando, o sea, apenas vamos en el capítulo 1 y estamos en el versículo 5, o sea, realmente estamos comenzando. Y ahorita estamos pues hablando de Ruth y de Boaz, porque aquí la Biblia nos habla de esto, ¿sí? Como parte de la descendencia, de la familia, de la genealogía de Jesucristo. Mateo 1:5 nos habla de esto. Y bueno, hemos venido ahorita hablando un poco, pues ya de esta pareja que aparece aquí en la Escritura, tanto de Boaz como de Ruth. Y parte de lo que hemos hablado es cómo pues Ruth tenía todas las de perder, ¿sí? Puesto que era moabita y ella estaba completamente descalificada para pertenecer al pueblo de Dios, y pues su origen también no era un buen origen. Pero esta mujer decidió pues seguir al pueblo de Dios, seguir a Dios, y bueno, ella después fue redimida precisamente por Boaz. Esta mujer pudo, junto con Noemí, pudieron experimentar pues una decadencia en su devoción a Dios, ¿no? De tal manera que podemos ver que tuvieron que ser redimidas para precisamente recuperar, ¿sí? El gozo de Dios, el placer de estar con Dios, disfrutar a Dios, y para eso fue redimida pues tanto Ruth como Noemí. Y bueno, hemos visto cómo pues esta familia de Elimelec y de Noemí pues se movieron precisamente ahí de los campos de Belén de Judá a los campos de Moab, y esto no resultó nada bien en la vida de esta familia. Así que vamos a leer estos versículos. Ruth capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 5 y vamos a comenzar a ver aquí algunas cosas. Dice Ruth capítulo 1 del 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Debemos de recordar que el libro de Ruth se ubica precisamente en esos tiempos donde los jueces gobernaban, y hemos hablado, el viernes estuvimos hablando un poco cómo precisamente el tiempo de los jueces fue un tiempo de mucha oscuridad en Israel, ¿sí? Porque había una degradación principalmente espiritual en el pueblo de Israel, ¿sí? Y esta degradación espiritual pues se veía reflejada precisamente en todo la vida de la gente allí. Y bueno, este libro de Ruth se ubica precisamente ahí en el tiempo de los jueces, y dice aquí que en ese tiempo hubo hambre en la tierra. Ya hablamos también que esto fue parte de una disciplina de parte de Dios. Como ellos le habían dado la espalda a Dios, se habían alejado de Dios, estaban tras otros dioses, ¿de acuerdo? Entonces Dios tuvo que disciplinarlos de esta manera, y Dios mandó hambre sobre la tierra, ¿sí? Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Dice, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Dice, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Dice aquí la escritura. Dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Dice, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces aquí vemos que
había una disciplina de parte de Dios sobre todo el pueblo, ¿sí? Sobre toda la tierra, pero cuando esta familia decide moverse del lugar, nos damos cuenta que entonces la disciplina se concentra también en esta familia, ¿no? Y podemos ver que en el transcurso de 10 años hubo mucha pérdida en esta familia, ¿de acuerdo? De hecho murió Elimelec y después murieron los dos hombres, Malón y Kelión, y pues prácticamente esta Noemí quedó sola con sus dos nueras, ¿no? Con Orfa y con Ruth, ¿de acuerdo? Entonces vemos que este movimiento que hizo esta familia no fue la correcta, ¿no? Ellos estaban en Belén de Judá, es decir, estaban en la casa de pan donde se bendice, donde se alaba, donde se elogia a Dios, ¿de acuerdo? Y ellos se movieron a un lugar, a los campos de Moab. Ahí estaban bien ubicados, pero ellos decidieron moverse. Bueno, Elimelec murió, ¿sí? Y también sus dos hijos, dice tanto el versículo 3 nos habla de la muerte de Elimelec y el versículo 5 nos habla de la muerte de sus dos hijos, de Malón y de Kelión. Ahora, fíjense bien, Elimelec murió y sus hijos también en un lapso de 10 años. Y esta muerte de estos personajes, pues dejaron viudas a sus esposas. Entonces, esta familia se movió por hambre, pero nosotros debemos de preguntarnos qué hambre a final de cuentas vino sobre esa tierra, porque ellos estaban en el lugar correcto, estaban en la casa de pan, ¿sí? Donde se elogia a Dios, donde se alaba a Dios, y no tuvieron que moverse allí, de ese lugar. Ahora, vino de parte de Dios una disciplina sobre toda la tierra y no había alimento, había hambre en la tierra. Pero esta familia de Elimelec estaban en el lugar correcto. Estaban en la casa de pan y en el lugar de alabanza donde se elogia a Dios. Entonces, podemos darnos cuenta que esta familia tomó una mala decisión al moverse por esta razón, porque estaban en el lugar correcto, en la casa de pan y lugar de alabanza. Pero estos hombres, esta familia decidió moverse. Este movimiento no fue por dirección divina, o sea, este movimiento fue más una decisión propia, ¿de acuerdo? Y esta decisión trajo un resultado desastroso sobre toda esta familia, ¿de acuerdo? La pérdida de Elimelec y de los dos hijos de Malón y de Kelión, ¿de acuerdo? Fíjense, ellos estaban en la casa de pan. ¿Por qué se movieron? ¿Creen que Dios estaba disciplinando a su pueblo con hambre, ¿de acuerdo? Pero Elimelec y esta familia pudieron haber orado a Dios, seguramente, porque estaban en el lugar correcto, en la casa de pan. Y tal vez ellos tuvieron que haber recordado pues, aquellos años anteriores donde Dios había llevado a su pueblo por el desierto, aquellos años, como 40 años, donde Dios los alimentó con un maná, con un alimento que descendía del cielo. Pero no se recordaron de esto y ellos tuvieron que haber dicho, bueno, Dios, si tú alimentaste a tu pueblo en el desierto por 40 años, les dabas un alimento celestial, ¿sí? ¿A poco no puedes favorecernos en este tiempo? A final de cuentas era una disciplina para esta familia, pero para toda la tierra, pero esta familia como que, no sé, estaban en cierto sentido desconectados de Dios, porque no vemos que ellos hayan buscado a Dios en este sentido para que Dios pudiera darles alimento y no tuvieran que moverse de ese lugar. Ahora, Noemí, esta mujer cuyo nombre, ya dijimos, significa feliz, placentera, agradable y amable, eso significa Noemí, pues había perdido no solamente a su esposo, sino también perdió a sus dos hijos, a Malón y a Kelión, ¿de acuerdo? Estos dos jóvenes, nos dice aquí la Biblia, que murieron también, y ahora vemos que entonces ya tenemos ahora a tres viudas, no solamente a Noemí, sino también a Orfa y a Ruth, que murieron sus esposos Malón y Kelión. Entonces, Noemí había salido de los campos de Moab, o sea, de Belén de Judá se movió a los campos de Moab y llegó con tres hombres, con su esposo y con sus dos hijos, pero acabó, a final de cuentas, con dos mujeres moabitas que eran extranjeras, con sus nueras, con Ruth y con Orfa. Entonces, vemos aquí
que esta familia experimentó muchos altibajos. Fíjense, a los campos de Moab, nos dice el versículo 2 de Ruth capítulo 1, nos dice que llegaron 4 personas, ¿de acuerdo? Llegó Elimelec con su esposa Noemí y sus dos hijos Malón y Kelión. Fueron 4 personas, la familia completa llegó a los campos de Moab. Pero rápidamente esta familia fue disminuida a 3 personas. Esto nos dice el versículo 3, porque murió el padre de familia, Elimelec murió. Entonces, esta familia de 4 que llegaron disminuyó rápidamente a 3, nos dice el versículo 3. Después, esta familia aumentó a 5 personas, lo vemos en el versículo 4. Murió Elimelec, ok, quedan 3 personas, pero Malón y Kelión se casaron con 2 mujeres moabitas, entonces la familia aumentó a 5 personas, eso dice el versículo 4. Y nuevamente esta familia se redujo a 3 personas, nos dice el versículo 5. Entonces nos damos cuenta que esta familia experimentó altibajos todo el tiempo, ¿de acuerdo? Primero estaban como arriba bien y luego estaban abajo y luego otra vez aumentaban y disminuían. O sea, constantemente esta familia experimentó altibajos, ¿de acuerdo? Y esta familia nos puede representar perfectamente a cualquiera de nosotros de manera individual. De hecho, quiero que nos enfoquemos en esta mañana a ver a esta familia como si esa familia fueras tú o fuera yo. Es decir, que tú, quiero que te veas ahorita como Elimelec, tú eres Elimelec, tú eres Noemí, tú eres Malón, tú eres Kelión, tú eres Orfa y tú eres Ruth, ¿de acuerdo? Porque esta familia experimentó muchos altibajos y la vida a veces de nosotros no es lo óptimo, pero debemos de reconocer que a veces estamos en este juego de estar arriba y estar abajo, estar arriba y estar abajo. Dios desea que siempre estemos arriba, pero la realidad es que en muchas ocasiones por nuestras decisiones, por nuestra conducta, por las circunstancias que se nos presentan, a veces estamos arriba y a veces abajo. Entonces esta familia revela eso, revela lo que muchas veces tú y yo experimentamos de muchos altibajos, pero hay una razón de esos altibajos y es de lo que quiero que hablemos en esta mañana. Bueno, al final, esta familia con muchos altibajos, de los 6 integrantes de la familia, o sea, recuerden a Elimelec, a Noemí, a Malón y a Kelión, con sus 2 mujeres, con Ruth y con Orfa, ya eran 6. Al final, esta familia de 6 integrantes quedaron solamente 3 con vida. ¿Quiénes? Noemí, Ruth y Orfa, porque Elimelec, Malón y Kelión murieron, ¿de acuerdo? Ahora, quedaron solamente estas 3 personas, de las cuales, de estas 3 personas, una de ellas, Orfa, ¿sí?, regresó a su pueblo en su necedad, dándole la espalda a esta Noemí, y regresó a su pueblo y a sus dioses. Entonces solamente regresaron de los campos de Moab a la tierra de Belén de Judá 2 personas, Ruth y Noemí, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que Noemí persuadió a sus nueras, les dijo, ¿saben qué? Pues regresen a la casa de sus padres, regresen a su pueblo, a sus dioses. Y ellas se abrazaron las 3, lloraron y dijeron, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Nosotras vamos a ir contigo a tu pueblo, ¿de acuerdo? Y siguieron avanzando y otra vez Noemí las vuelve a persuadir y les dice, ¿saben qué? Regresen a sus casas, regresen a su pueblo, regresen a sus dioses. Yo ya no tengo hijos para dárselos como esposos a ustedes, así que regresen. Y vemos que Orfa, nos dice Ruth capítulo 1, versículo 14, que Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y hemos visto del versículo 15 al 17 la determinación de Ruth para seguir a Noemí y para cambiar de pueblo, para cambiar de dioses, para cambiar de familia. Entonces, esta determinación de Ruth de decir, tu pueblo, le dijo a Noemí, no me digas que me separe de ti, porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y no habrá nada que nos separe sino solamente la muerte. Entonces, Noemí, al ver esta determinación de Ruth, le dijo, pues adelante, vamos para acá. Entonces caminaron juntas. Entonces, vemos aquí esta
estos altibajos en esta familia. Hubo mucha pérdida por este movimiento que no fue por indicación divina, fue la iniciativa humana. Cuando tú y yo decidimos sin consultar a Dios en cualquier área de la vida, nos va mal, amados hermanos. Tenemos que consultar a Dios. Esta familia se movieron, sí, pero no fue la voluntad de Dios. Elimelec tuvo que consultar a Dios. Dios, no hay pan, no hay alimento. Y tal vez Elimelec ni se dio cuenta que estaban viviendo una disciplina. Pero él pudo haberle dicho, Dios, no hay alimento. Pero tú has alimentado a tu pueblo por muchos años en este desierto, y ahora que estamos en la tierra prometida, pues aquí tú dijiste que era una tierra de leche, de miel, de granados, de higueras, de trigo, de cebada. Señor, alimentanos. Pero no vemos esta actitud en Elimelec. Más bien ellos se movieron y fue por la iniciativa humana, no fue por dirección divina, y vemos que hubo mucha pérdida y muchos altibajos en esta familia. Bueno, entonces con la historia de esta familia podemos aprender nosotros algunas cosas de manera individual. Nos damos cuenta que Dios tuvo que tratar con esta familia, y es el trato que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, y vamos a entrar en materia. El primer caso que vemos aquí del trato de Dios que quiere tener contigo y conmigo, lo tuvo con Elimelec. Elimelec era el padre de familia, era el líder, era la cabeza de esta casa, y fue el primer caso con el que Dios trató. Elimelec, hemos hablado y hemos dicho que el significado es mi Dios es rey. Qué impresionante nombre, ¿no creen? O sea, este Elimelec, el padre de familia, vaya que tenía un nombre de esos nombres que se va a la luz. Está impresionante. Dios es mi rey. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿por qué, si este hombre tenía ese nombre tan impresionante, tan maravilloso, Elimelec, mi Dios es rey, por qué murió este hombre? Porque el nombre siempre designa algo de la persona, ¿de acuerdo? En los tiempos bíblicos así era, o sea, a cualquier persona se le ponía un nombre porque ese nombre hablaba de esa persona. Entonces, este personaje, Elimelec, tenía un nombre impresionante. Mi Dios es rey. ¿Por qué murió? ¿Por qué razón murió? Bueno, este hombre, con este nombre tan maravilloso, representa lo primero que tiene que ser quitado de tu vida y de mi vida. Escuchen bien, o sea, quiero que veamos a esta familia, Elimelec, Noemí, Malón, Kelión, a Orfa y a Ruth, ¿sí? Como si esa familia fueras tú o fuera yo, cualquiera de nosotros. Entonces, lo primero que Dios quiere quitar de tu vida y de mi vida es esto: Elimelec, mi Dios es rey. Y ahorita lo voy a explicar de qué manera y de qué estamos hablando. Entonces, este hombre tan maravilloso, ¿sí? Este nombre tan maravilloso, Elimelec, mi Dios es rey, es lo primero que debe ser quitado de nuestras vidas. Debemos de recordar que en este tiempo donde se encontraba esta familia de Elimelec y de Noemí, ¿sí? En este tiempo era un tiempo de gran oscuridad, porque ellos vivían en el tiempo donde gobernaban los jueces. Ya hablamos de eso. El tiempo de los jueces fue una época en Israel de mucha oscuridad, de una decadencia espiritual y moral, y en todas las áreas de la vida, en el tiempo de los jueces. Y en medio de ese tiempo donde gobernaban los jueces, se ubica precisamente esta familia. Entonces, era un tiempo de una degradación en todos los ámbitos de la vida, y además nos dice la Biblia en Jueces, capítulo 17, versículo 6, Jueces capítulo 18, versículo 1, Jueces 19, versículo 1, y Jueces capítulo 21, versículo 25, vamos a poner ese versículo, 21-25, nos dice que aparte de toda esta degradación espiritual, de esta oscuridad en la que vivían cuando gobernaban los reyes, además de eso, nos dice la Biblia que no había rey en Israel y que cada quien hacía lo que bien le parecía. Veamos este versículo. Dice aquí, dice, en estos días, o sea, donde gobernaban los jueces, no había rey en Israel. Cada uno
hacía lo que bien le parecía. O sea, cada persona hacía lo que le daba su regalada gana, en pocas palabras. Era un tiempo donde no había rey en Israel, aunque el pueblo sabía que Dios era el que reinaba sobre ellos. No tenían un rey físicamente, ¿sí? Pero sí tenían el reino de Dios, pero ellos rechazaron esto. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, que en este tiempo donde esta familia con muchos altibajos sufrió mucha pérdida, ¿sí? Es porque pues era un tiempo oscuro y era un tiempo donde no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, en esta época de los jueces, uno que otro podían realmente considerar a Dios como rey, pero no todos. No todos en Israel consideraban a Dios como rey, uno que otro por ahí. En el caso de Elimelec, amados hermanos, podemos darnos cuenta que él vivía de manera idéntica que como nos describe este versículo. Cada quien hacía lo que bien le parecía porque no tenían rey. Entonces, Elimelec era uno de tantos en Israel en el tiempo de los jueces donde hacía lo que bien le daba en gana hacer. Elimelec. Y nos damos cuenta, amados hermanos, que este hombre vivía de esta manera. Como no había rey, entonces cada quien hacía y decidía como quería. Y no es la excepción de Elimelec y de su familia. Porque en este tiempo de disciplina ellos decidieron moverse de Belén de Judá, es decir, de la casa de pan donde se alaba y se elogia a Dios, a los campos de Moab, pero no fue Dios el que indicó esto. Esto nos revela que Elimelec era uno de tantos en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, que hacían lo que se les daba su gana. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Esta familia se comportaba de esta manera. Entonces, escuchen bien lo que voy a decir en este momento. Elimelec, mi Dios es rey, eso significa su nombre, mi Dios es rey, tenía solamente el nombre, pero no tenía la realidad de ese nombre. ¿Me escucharon bien? Elimelec, mi Dios es rey, tenía solamente el nombre, pero no la realidad de ese nombre. Él vivía como todos los demás. Su Dios no era su rey, porque él hacía lo que le daba su gana. En este caso se movió sin considerar a Dios, sin decirle a Dios, Dios, ¿estás de acuerdo en esto? Tu voluntad es esta, es tu dirección, es lo que tú tienes para mi familia en este momento, que nos movamos, que nos vayamos de la casa de pan y del lugar donde se te elogia y te alaba a los campos de Moab. Entonces vemos que Elimelec tenía el nombre, mi Dios es rey, pero no era una realidad, no era una verdad en su vida. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces eso es lo primero que Dios quiere que nos quitemos. Es lo primero que quiere Dios tratar con la iglesia en estos tiempos. Que no digamos Dios es mi rey, pero de labios para afuera y no sea una verdad. Que no sea una realidad en nuestras vidas. Dios quiere que seamos reales en lo que hablamos y en lo que decimos. Entonces nos damos cuenta que Elimelec solamente tenía el nombre, pero no la realidad. Ahora, Dios es rey. No podemos ponerlo en cuestionamiento. Esa es la verdad, Dios es rey. Dice el apóstol Pablo, le escribió a Timoteo, que Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los siglos, el inmortal, el invisible. Y en el Salmo 2 nos damos cuenta cómo Dios dijo, yo he puesto a mi rey en Sión, en mi monte santo. Jesucristo es rey. Entonces, la pregunta aquí, amados hermanos, es si Dios es tu rey y es mi rey. Porque Dios es rey, pero es muy diferente que Él sea mi rey. Esa palabra, o sea, Elimelec significa mi Dios es rey. O sea, estamos tomando como posesión a nuestro Dios, es nuestro, porque esa palabra mi es un adjetivo posesivo. Entonces decimos, Dios es mi rey, ¿de acuerdo? Dios es rey y seguirá siendo rey
por los siglos de los siglos. Pero cosa muy distinta es que tú puedas colocar ese adjetivo posesivo y digas, Él es mi rey. Es muy diferente. Entonces, insisto en esto, amados hermanos, Elimelec tenía el nombre, pero no la realidad de ese nombre. Dios no era su rey. Dios no era su rey. Si Dios hubiera sido su rey, no se hubiera movido. Hubiera considerado a Dios, le hubiera preguntado, Dios, ¿tú qué dices? Y Dios le hubiera dado una respuesta. Entonces, vemos esto en la vida de este hombre. Es como hoy, amados hermanos, muchos cristianos pueden decir, soy cristiano, pero la pregunta ¿es verdadero eso o no? Porque, miren, lo que aprendemos con esto de Elimelec es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios lo primero que quiere tratar contigo y conmigo es esto, que Dios quiere que se muera, amado hermano, en ti y en mí, que se muera, ¿sí? La religiosidad, la apariencia, ¿de acuerdo? Y que practiquemos algo que es falso, amados hermanos. O sea, Dios no quiere eso. Eso aprendemos con la vida de Elimelec. Dios quiere la autenticidad, la realidad, la verdad de nuestras vidas. No quiere que aparentemos que somos cristianos, pero no lo somos. Que practiquemos una religión, que vivamos de apariencias, mostrando que somos hijos de Dios, que somos piadosos, que somos cristianos, pero la realidad de nuestras vidas expresa otra cosa muy distinta, ¿de acuerdo? Entonces Dios lo primero que quiere quitar de nosotros para no estar con muchos altibajos en nuestra vida es esto, que se nos quite y que se muera de nosotros la religiosidad. Dios no quiere gente religiosa, de verdad. Y miren, la religión la tenemos, está a veces arraigada a nuestras vidas, en serio. Y tenemos que de pronto, amados hermanos, sacudirnos aún, ¿sí? Muchas cosas que tienen que ver con la religión, ¿no? Desde la manera en la que hablamos, ¿no? Porque a veces decimos, pues vamos al culto, vamos al servicio, vamos al templo, o sea, y comenzamos a decir, aleluya, amén, 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 gloria a Dios, ¿sí? Bendiciones, en victoria. Y no que esas frases estén mal, amados hermanos, pero si no son una realidad de nuestras vidas, entonces estamos como Elimelec. Tenemos el nombre y podemos decir, amén, 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 gloria a Dios, aleluya, en victoria, bendiciones, hermano. Pero solamente es el nombre y no la realidad. Y Dios no busca la apariencia, lo falso, la religiosidad. Delante de Dios la religiosidad apesta. Jesucristo lo que quiere es una iglesia auténtica que diga, mi Dios es rey, porque verdaderamente Dios es el rey de la iglesia, de tu vida y de tu familia. Entonces es muy diferente, amados hermanos. Ese lenguaje religioso hasta está extraño, ¿no? Bendiciones. Hasta la postura, ¿no? No me sale, pero, ¿no? Hasta el tono de voz y la postura. Bendiciones. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. Pero es verdad. Porque es lo primero que Dios quiere tratar con nosotros. Quitarlo Elimelec, ¿sí? Y que verdaderamente Dios sea nuestro rey. Pero no solamente, no de palabras, no de labios hacia afuera, sino verdaderamente. Entonces, Elimelec se movió de la casa de pan y del lugar donde se alaba a Dios y se elogia a Dios, a los campos de Moab, sin considerar a Dios. En esta decisión que tomó Elimelec, Dios no fue su rey verdaderamente. Una cosa es el nombre y otra cosa es la realidad de ese nombre. Elimelec, qué nombre tan impresionante, mi Dios es rey. Tenía un nombre formidable, pero la realidad de ese nombre no lo estaba experimentando. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces nos damos cuenta de esta situación, amados hermanos, porque pues, la religión, hermanos, de veras que, o sea, Dios no quiere eso de nosotros, en serio que no. Entonces vemos esto en la vida de Elimelec. Como cristianos hoy podemos aprender esto. Podemos decir, mi Dios es rey, pero la pregunta ¿es verdad esto? ¿O nada más lo digo porque los cristianos nos volvemos hábiles
en tener un tono de voz, ya sabemos el lenguaje que podemos ocupar, ya sabemos la cara que podemos mostrar, las frases que podemos declarar, ¿sí? Pero ¿es verdad todo eso o es falso? Entonces tenemos que darnos cuenta de esto. Fíjense bien, este hombre, Elimelec, nos dice en el versículo 3, Ruth 1:3, nos dice, y murió Elimelec. Ese fue un trato de Dios. Es algo que Dios quiere también tratar con nosotros. Es decir, que si Elimelec murió, significa para nosotros hoy que nuestra religiosidad tiene que morir, hermanos. Tiene que morir la religiosidad. Ni siquiera tenemos que contemplar o considerar que está en terapia intensiva y voy a saludarlo o a visitarlo. Que me den un pase de 20 minutos para hablarle al subconsciente, porque no me puede hablar. O sea, ni siquiera tenemos que considerar que esté en terapia intensiva, amados hermanos, la religiosidad. Elimelec murió. La religiosidad en nosotros, la falsedad, amados hermanos, las apariencias tienen que morir en tu vida y en mi vida. Tiene que morir todo eso, la religiosidad, la falsedad, la mentira, las apariencias. Tiene que morir. Elimelec murió. Entonces todo esto tiene que morir. Bueno, fíjense bien. En este tiempo de los jueces, pues esta familia vivía como todas las demás, sin Dios, ajenos a Dios, y bueno, eso es lo que vivía esta familia. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los jueces predominaba esto, cada quien hacía lo que bien le parecía y no tenía Israel Dios sobre ellos. Eso está impresionante, hermanos. Ahora, fíjense bien, en Primera de Samuel, en el capítulo 8, podemos leer pues ahí como el pueblo de Israel, nos dice la Escritura, vino a hablar con Samuel. Samuel para este momento ya era un anciano, sus hijos andaban en otros caminos, y de pronto todos, el pueblo de Israel vino con este Samuel y le dijeron, ¿sabes qué, Samuel? Queremos que nos constituyas a un rey como lo tienen todas las demás naciones, ¿de acuerdo? Y pues le dijeron, bueno, pues tú ya estás anciano, tus hijos no están en los caminos de Dios, así que queremos que nos constituyas a un rey, alguien que esté sobre nosotros y que reine sobre nosotros como los reyes que tienen todas las demás naciones. Entonces vemos que este Samuel fue a la presencia de Dios, oró a Dios, le dijo, Dios, pues así están las cosas, este pueblo pide un rey como lo tienen todas las naciones, y en el versículo 7 Dios le contesta a Samuel, y Dios le dijo a Samuel, haz lo que este pueblo te pide. No te están desechando a ti, dijo Dios a Samuel, no te están desechando a ti, sino a mí. ¿Sí? Dice, no quieren que yo sea su rey. Aquí está. Dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado. Esta palabra desechar ahorita la vamos a revisar. No te están desechando a ti, Samuel. Ya estás viejito y todo el asunto, pero no te están desechando a ti, sino a mí, a Dios estaban desechando. Dice, me han desechado para que no reine sobre ellos, es decir, para que yo no sea su rey. Este pueblo de Israel tenía como rey a Dios, pero ellos lo desecharon. Le dijeron, Dios, no queremos que tú reines sobre nosotros. Queremos un rey como lo tienen todas las naciones de la tierra. Qué tremendo. Entonces, vemos que este pueblo, amados hermanos, pues estaba desechando a Dios, y eso está muy fuerte, de verdad que está muy fuerte. ¿Por qué razón? Esta palabra desechar que encontramos 2 veces en este versículo 7, significa lo siguiente, desechar, significa desaparecer. O sea, el pueblo lo que quería es desaparecer a Dios. O sea, no queremos nada contigo, no queremos que tú seas nuestro rey.
Esta palabra desechar también significa menospreciar. El pueblo de Israel estaba menospreciando a su verdadero rey, a Dios. Esta palabra tiene un significado fuerte, y también desechar significa aborrecer. El pueblo de Israel llegó a este punto, hermanos. Aborrecía a Dios. Así que ya no queremos que Dios reine sobre nosotros, porque Él era el rey de Israel, el rey sobre su pueblo. Y aunque no tenían un Dios, no tenían un rey de carne y de hueso en ese momento, Dios los gobernaba a través de jueces y a través de los profetas y a través de los sacerdotes. No había un rey, todavía no nacía todavía no estaba el primer rey que iba a ser, primero Saúl, luego David. Pero este pueblo aborreció a Dios como rey, decía, yo no quiero que Dios sea rey. Y aborrecían, ¿sí? Despreciaron a Dios como rey. Y bueno, esta palabra también significa despreciar. Hubo un desprecio de parte de Dios, de parte del pueblo de Dios hacia Dios. Es como lo que vive la gente el día de hoy. La gente, amados hermanos, desecha a Dios. La gente aborrece a Dios, desprecia a Dios. De verdad quieren desaparecer a Dios. ¿No fue lo que pasó cuando en Babilonia edificaron la Torre de Babel? Era el objetivo del género humano, deshacerse de Dios, desecharlo porque lo aborrecían. Pero en estos tiempos con la humanidad pasa exactamente lo mismo. La gente, cada vez que nos estamos acercando más al regreso de Cristo, la gente o ama a Dios completamente y le entrega su corazón y su vida, ¿sí? O lo aborrece. Ya no hay términos medios en estos tiempos, hermanos. Estamos llegando a un punto en la historia de la humanidad donde a Dios se le va a amar con todo el corazón o se le va a aborrecer igual con todo el corazón. Estamos llegando a ese punto en la historia del género humano, donde a Dios se le va a amar o se le va a aborrecer. A Dios se le va a menospreciar o se le va a estimar. A Dios se le va a despreciar o lo vamos a ver como nuestro más preciado tesoro. Está llegando la humanidad a este punto. Bueno, esta palabra desechar también significa repudiar. La gente, el pueblo de Israel repudiaba a Dios y le dijeron a Samuel, ya no queremos esto. Ahora queremos que nos pongas un rey como lo tienen todas las naciones de la tierra. Ya no queremos que Dios sea nuestro rey. Lo estaban desechando, amado hermano. Y nos damos cuenta de esto. Bueno, esto que estamos viendo aquí en Primeras de Samuel, bueno, fue algo que el pueblo de Dios se lo dijo a Samuel, y Samuel se lo consultó a Dios, y Dios dijo, haz como te pide este pueblo. Ellos quieren un rey, dales un rey. Yo te voy a decir cuál va a ser el rey que les vas a dar. Y Dios les puso a un Saúl. Qué tremendo. Un tipo del anticristo de los últimos tiempos. Y este Saúl no fue algo que Dios quisiera para el pueblo, pero como el pueblo dijo, queremos un rey como todas las naciones, Dios dijo, ok, les voy a dar una lección con el rey que les voy a poner para que se den cuenta que me rechazaron a mí. Me están despreciando, me están menospreciando, me repudian, me aborrecen. Les voy a dar un rey para que sepan a lo que se están metiendo. Y podemos darnos cuenta por ahí en Oseas capítulo 13, versículo 10 y 11, que Dios le dio a Israel un rey, pero no era la voluntad de Dios. Dios estaba molesto y en su enojo, en su furor, Dios les dio un rey. Vamos rápidamente ahí a Oseas capítulo 13, versículos 10 y 11. Aquí está, dice, Dios está hablando aquí. Y dice, ¿dónde está tu rey para que te guarde de todas tus ciudades? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Dice, te di rey en mi furor. Aquí este versículo está haciendo referencia a lo que estamos hablando en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. O sea, Dios le dijo a Samuel, haz lo que este pueblo te pida. Pero vemos que Dios estaba enojado, dice, te di rey en mi furor, en mi enojo. O sea, Saúl le fue dado al pueblo de Israel porque Dios estaba enojado.
Saúl no fue conforme el corazón de Dios como lo fue David, pero Saúl metió en una disciplina a todo el pueblo de Israel. ¿Eso es lo que quieres? Ahí te va. Entonces Dios les dio a Saúl en su enojo, dice, y te lo quité en mi ira, porque a final de cuentas también Saúl pues fue borrado del mapa, ¿no? Pero nos damos cuenta, ¿sí? Regresando aquí a 1 de Samuel capítulo 8, versículo 7, nos damos cuenta que este versículo nos revela, amados hermanos, que Dios era el rey en Israel. Eso nos revela aquí la Biblia. Dios era el Dios de Israel, pero pocos lo podían considerar como lo que es, como rey. Pocos. Fíjese, esto que le pasó a Dios, este menosprecio, aborrecimiento del pueblo, este desprecio, este repudio, ¿de acuerdo?, que existió del pueblo hacia Dios para que Dios no fuera su rey. Yo me pongo a pensar en esto, amados hermanos. ¿Ustedes creen que eso no lastimó a Dios? Él, como es Dios, pues se aguantó y se puso así, no pasa nada, pues, tranquilo, Samuel. O sea, no fue así, amados hermanos. Debemos de entender algo. Dios te hizo a ti y a mí a su imagen conforme a su semejanza. Es decir, que cuando tú te sientes despreciado, ¿sí?, Dios sabe lo que es el desprecio. Dios sabe cuando la gente te aborrece, cuando la gente te dice guácala, cuando la gente te desprecia, rehúsa estar contigo. Dios entiende eso porque nos hizo igual. O sea, Dios tiene sentimientos también, tiene un alma. Dios tiene un alma también. Claro que Él no la tiene como la tuya y la mía. Tu alma y mi alma está por los suelos muchas veces. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento insiste que nuestra alma tiene que ser salvada por Dios. Nuestro espíritu ya es salvo, nuestro cuerpo también será glorificado, pero nuestra alma, ahí es donde Dios trabaja, en nuestra alma. Y para trabajar en nuestra alma, Dios se puede llevar toda nuestra vida. Depende de cuánta apertura haya de nuestro corazón a Dios para que Él trabaje con nosotros. Pero la labor que nosotros con la que cooperamos con Dios es en nuestra alma. Dios tiene un alma, no como la nuestra, pero siente también. Entonces, de hecho, aquí con Samuel sucedió algo interesante, que a mí siempre me ha impresionado eso, porque Dios le dijo a Samuel, no te están desechando a ti, Samuel, es a mí. Pero qué bueno, Samuel, que puedes sentir un poco de lo que yo siento, para que haya alguien que se identifique conmigo. Porque así como tú sientes y piensas que a ti es al que te están desechando, en realidad al que están desechando es a mí. Pero qué buena onda que sientes esto. Yo lo estoy permitiendo que sientas como si te estuvieran desechando a ti, para que veas y sientas lo que yo siento. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, podemos ver que este pueblo tenía a Dios como rey, pero pocos lo consideraban como rey. En el transcurso de 10 años, según aquí nos dice el versículo 4, ¿sí?, murió Elimelec y también sus hijos Malón y Kelión. Bueno, en el transcurso de 10 años aproximadamente murió Elimelec. Esto nos indica que salir de la religiosidad, de las apariencias, de lo falso, de no sé, de aquellas cosas religiosas que a veces tenemos, pues si estamos nosotros practicando religiosidad, ¿sí?, es difícil que podamos salir de ahí y lleva un lapso de tiempo. Aquí vemos que Elimelec murió en el transcurso de 10 años. Esto nos indica que salir de la religiosidad, salir de las apariencias, de la falsedad es posible, pero lleva su tiempo. O sea, no es de la noche a la mañana, no es de 2 días o 2 horas o 5 meses o unos 3 años. Aquí vemos que Elimelec murió después de 10 años o dentro de 10 años. Es decir, que la religiosidad a veces la tenemos tan arraigada que no es tan fácil el que se muera y ya no forme parte de nuestra vida. Pero tenemos que colaborar con Dios para que esto suceda. Entonces, vemos esto, que Dios quiere que en ti y en mí, en la iglesia del día de hoy, la religiosidad, las apariencias, la falsedad, ¿sí?, mueran
de nuestras vidas, que no formen parte de nosotros. Eso aprendemos con Elimelec. Ahora, si nosotros como Elimelec solo tenemos el nombre, pero no la realidad de las cosas, esta situación nos va a generar dos problemas. ¿Cuáles son estos dos problemas? El tener solamente el nombre, pero no la realidad, solamente las apariencias, la religión, así, lo superficial, nos va a generar dos problemas. ¿Cuáles son estos dos problemas? Malón y Kelión. ¿Qué significa malón y qué significa Kelión? Bueno, malón significa debilidad, abatimiento y enfermedad. Mientras que Kelión significa agotamiento y debilidad, igual que malón, ¿sí? Debilidad, defectuoso, desfallecimiento y desperdicio. Qué nombre tan feo el de Kelión. Imagínate, desperdicio, ve a las tortillas. Sí, mamá, ahí voy. Desperdicio, atiende tu cama. Qué nombre, ¿no? Bueno, así se llamaba, eso significa Kelión. Entonces, fíjense bien. Entonces, retomo este asunto. Si nosotros tenemos el nombre, pero no la realidad, entonces esto nos va a generar a un malón y a un Kelión. Es decir, que si no salimos de la apariencia, de la falsedad y de la religiosidad, esto va a provocar en nosotros debilidad, abatimiento, enfermedad y desfallecimiento en el ámbito espiritual. O sea, de pronto vas a estar como enfermo espiritualmente. Vas a comenzar con una debilidad y yo creo, amados hermanos, por eso creo que Dios está hablando esto a nosotros hoy, porque seguramente identificas esto. Identificas en tu vida perfectamente cuando estás en debilidad o en enfermedad espiritual, cuando estás en un agotamiento espiritual o estás desfalleciendo espiritualmente. Esto es como consecuencia de nuestra religiosidad, amados hermanos. La religión la apesta delante de Dios. La religión no tiene nada que ver con Dios. Cristo no vino a establecer una religión. Por eso a veces hasta cae mal y fastidia cuando la gente se dirige a ti de manera religiosa. Hola, hermano, es que usted está más cerca de Dios que yo. Es que, hermanos, gloria a Dios, ¿no? Sí, amén, amén, aleluya, ¿no? Y es pura falsedad, es pura apariencia, es pura religiosidad, y eso no sirve. Cuando decimos amén, pero es porque es un amén que realmente hemos experimentado, cuando es un gloria a Dios porque lo hemos vivido, cuando decimos Jesús, tú eres mi rey porque verdaderamente Él está gobernando nuestra vida, es otra cosa. Pero la religiosidad te enferma, hermano. La religiosidad, la falsedad, las apariencias te enferman, te debilitan, te agotan y terminas, amado hermano, por desfallecer. Estás débil. Entonces quieres orar y no puedes, quieres leer la Biblia y guácala. La reunión de iglesia no se diga, de vez en cuando me paro. ¿Por qué? Porque estamos débiles, porque estamos flaqueando, porque estamos enfermos espiritualmente, y Dios no quiere el debilitamiento ni la enfermedad, ¿sí? Ni el agotamiento y el desfallecimiento en nuestro espíritu. Dios no lo quiere, pero esto es consecuencia de ser gente religiosa, de apariencias, de falsedad, de tener el nombre pero no la realidad. Digo que soy cristiano pero no lo soy. Vivo una cosa aquí, entro por la puerta del local y una cara, ¿no? Súper bien, pero salgo y transformación, ¿no? Y es otra cosa completamente. Entonces, la apariencia, la falsedad y la religiosidad, amados hermanos, tiene que morir en nosotros, porque de lo contrario produce debilidad, agotamiento, desfallecimiento y una enfermedad espiritual en nuestras vidas. Eso es lo que aquí podemos ver, amados hermanos. Y bueno, tenemos que salir de este asunto, amados hermanos. A veces la enfermedad espiritual o el desfallecimiento, pues
nos lleva todavía en un círculo que es difícil a veces de salir porque estamos ahí bien metidos. A Dios algo que le agrada a Dios, amados hermanos, es la sinceridad. Si Él lo sabe, ¿por qué le mentimos a veces? A Él le gusta la sinceridad, que podamos decirle, Señor, no puedo con esto. Tú lo sabes, ¿por qué lo voy a ocultar? Pero ayúdame, Señor. Muéstrame el camino, dime qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, cómo debo de ser mi conducta, cómo te busco. Y Dios responderá sin duda alguna. Bueno, entonces, estos dos personajes, Malón y Kelión, reflejan lo que puede producir en nosotros si tenemos el nombre pero no la realidad, si estamos metidos en una religión. Dios no te llamó a una religión. Dios te llamó a que disfrutes de Cristo. La religión es lo que quieras. Te puede gustar o no te puede gustar, pero Cristo no tiene que ver con la religión. Cristo es alguien que se le disfruta. Disfrutas la lectura, disfrutas la comunión con los hermanos, disfrutas la alabanza, disfrutas la predicación de la palabra, disfrutas el estar con un buen libro de literatura cristiana, ¿de acuerdo? Con un autor que tenga algo de parte de Dios, lo disfrutas, a Dios se le disfruta. Es la diferencia de pertenecer a una religión a la que quieras y disfrutar a Cristo se le disfruta, hermanos. Si tú no estás disfrutando a Cristo, te voy a decir algo, una verdad, estás en una religión. Perteneces a la religión cristiana si quieres, pero si tú no disfrutas a Cristo, estás metido en una religión. Y esta religión tarde que temprano te va a agotar, porque las religiones te agotan. Las religiones, amados hermanos, te debilitan, te enferman. ¿A qué grado la religión te puede enfermar? Jesucristo dijo esto: llegará el tiempo en el que cualquiera que mate a alguno de ustedes, mis seguidores, pensará que lo hace sirviendo a Dios. Esa es una enfermedad. Pero la gente, por una religión, va a llegar el momento en el que van a matar a muchos cristianos. Y aquellos que sean esos asesinos van a pensar que están sirviendo a Dios. Entonces la religión te enferma y la religión te debilita. Imagínense que cómo no te va a debilitar y a enfermar una religión cuando te pide que hagas mandas, ¿no? O cuando a veces te impone cosas extrañas, ¿no? Me voy de rodillas de aquí a la bufa. Pues eso te va a enfermar y te va a debilitar y te va a desfallecer. O caminando hasta Chalma, o aquellos que de verdad que fui con el padrecito y le juré que en 3 meses no voy a fumar. Pues, ¿qué es eso? Eso es pura religión que te lleva al agotamiento, al desfallecimiento y a una enfermedad espiritual, aún hasta física también. Pero démonos cuenta de eso, hermanos. Dios no quiere nada con la religión. En serio que no. La que quieras, aún la religión cristiana. Eso no tiene nada que ver con Dios. Bueno, estos dos hombres, una vez que su padre murió, o sea, murió Elimelec, después murieron. Una vez que murió Elimelec, estos dos hombres, Malón y Kelión, nos dice el versículo 4 de Ruth 1, que tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Ahora, fíjense bien, una vez que la religiosidad en ti y en mí muere, ¿sí? Entonces a Malón, es decir, a nuestra debilidad y enfermedad, y a Kelión, es decir, a nuestro agotamiento, debilidad y desfallecimiento, ¿sí? Se le añaden otras dos cosas, a Orfa y a Ruth. Fíjense bien, o sea, a esta debilidad, a esta enfermedad, a este agotamiento, según el relato de esta familia, se le unieron dos cosas más, Orfa y Ruth, uno en beneficio y otro perjudicial. En este caso, Orfa, perjudicial, y Ruth, en beneficio de nosotros. ¿Por qué razón? Porque Orfa significa la que vuelve la espalda
o necia, mientras que Ruth significa amiga, amistad, compañera y hermosura. Es decir, que dentro de este trato que Dios tiene con nosotros, que Dios quiere que muera en ti y en mí la religiosidad, la falsedad y la apariencia, y también Dios, así como murió Malón y Kelión, Dios también quiere que en ti y en mí muera la debilidad, la enfermedad, el agotamiento, el desfallecimiento. Dios desea que eso se muera, pero Dios también añade en este caso, se añadieron a estos hombres, estas dos mujeres, Orfa y Ruth, una en beneficio y otra perjudicial. Fíjense bien, aunque la debilidad, el agotamiento, la enfermedad, el desfallecimiento, ¿sí?, el agotamiento, tienen que morir igual que la religiosidad, Orfa, ¿sí?, que significa necedad, ella no murió. Si leemos aquí el capítulo 1 nos vamos a dar cuenta que no murió. Esta mujer, Orfa, moabita, le dio un beso muy cariñoso seguramente a Noemí, derramó muchas lágrimas, ¿sí?, lágrimas, y le dio un beso, pero siguió en su necedad y se fue a su pueblo y a sus dioses. Y la única que quedó con Noemí fue Ruth, una amiga, quedó una compañera, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, aquí aprendemos algo más. Insisto en esto, Dios quiere que la religiosidad, la enfermedad, el debilitamiento, el agotamiento mueran y que no formen parte de nuestra vida. Pero Orfa, que significa necedad, no muere. Eso significa que depende de ti, de mí, que Orfa se vaya o Orfa se quede con nosotros. Porque Orfa es la necedad. Y la necedad a veces se quiere pegar y se quiere añadir a ti y quiere formar parte de tu vida. Y la necedad es un problema que podemos de pronto tener. O sea, Dios no quiere que seamos necios. Si leemos Proverbios nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que hablan de la necedad. Por ejemplo, dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón de los jóvenes, del muchacho, dice. Dice, pero la vara, sí, la va a alejar su necedad. O sea que a veces Dios tiene que darnos unos buenos varazos para que la necedad salga de nuestros corazones. La Biblia dice, sí, que a veces el necio es considerado como sabio cuando guarda silencio y no dice nada. Y hay tantos proverbios, hermanos, pero fíjense, hay un salmo que quiero ver en relación a la necedad. Salmos, vamos rápidamente ahorita les digo cuál, al 14, versículo 1. Fíjense cuál es el pensamiento de la gente necia. Dice aquí, Salmos 14, versículo 1. Dice aquí, dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Dice aquí, Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Qué tremendo. Este versículo sintetiza mucho de lo que estamos viendo ahorita de la familia de Elimelec. Pero el necio dice, no hay Dios, dice en su corazón, no hay Dios. La gente está en una necedad aberrante en estos tiempos. De lo que tenemos que guardarnos tú y yo como miembros de la iglesia es de que esta aberración no contamine nuestro corazón. Y en un momento digamos, es que no hay Dios. Porque una característica de la gente necia es esta. No hay Dios, a mí que me lo comprueben. A ver, ¿cuánto es 2 por 2? Es 4, ahí está, ¿dónde está Dios? ¿No? Y la gente quiere, ¿no? Quiere señales. Y Jesucristo dijo, ¿quieren señales? La señal es la del profeta Jonás. Así como estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, la señal que tiene este mundo necio es la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Es la única señal para ellos. Entonces, nos damos cuenta que el mundo está lleno de una necedad
impresionante. Pero eso no tiene que llegar y tocar tu corazón, hermano. Dios existe y es real. Y hay tantos, hermanos. Por ejemplo, ahorita rápidamente, fíjense, Proverbios 14, ¿no? Aquí igual dice, versículo 1, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, ¿sí? Dice, con sus manos la derriba. O sea que una mujer que es necia, en lugar de edificar, destruye. Todo lo que toca destruye. Ay, perdón, ay, ya anda tirando aquí, todo. Destruye, no edifica. La necedad es destructiva. Y la necedad vemos aquí en este relato que estamos viendo del libro de Ruth, ¿sí? Que la necedad no murió, porque la necedad puede llegar a nuestras vidas en cualquier momento si nos descuidamos y nos volvemos necios. Y la necedad es destructiva. Qué tremendo. Hay muchos versículos en relación a la necedad. Pues hay que leer simplemente el libro de Proverbios, ¿no? Por ejemplo, el versículo 3 ahí mismo del 14 dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardan, dice. Y en fin, hay muchos versículos aquí que podemos ver, pero es interesante esto, hermanos. O sea, la necedad es algo que puede añadirse a nosotros o puede darnos la espalda e irse, y es lo que queremos, que se vaya la necedad. Pero es interesante que de toda esta familia, la única que quedó es Noemí y se le añadió Ruth. Y más adelante, Boz. Y más adelante, Obed, el hijo de Boz y de Ruth. Es interesante todo lo que Dios comenzó a añadir a esta familia. Acuérdate que esta familia te expresa, te representa a ti y me representa a mí. Entonces, esta Ruth representa algo muy interesante que Dios ha añadido a nosotros, y es la amistad. En serio, hermanos. O sea, Dios desea que nosotros podamos tenerlo como un amigo. Escuchen con mucha atención lo que voy a decir. Tal vez es mucho más significativo decirle, Jesús, te amo, eres mi amigo, me gozo al escuchar tu voz, como Juan el Bautista, que decirle, Jesús, hijo de David. Porque cuando decimos que Jesús es el hijo de David, estamos diciendo que es el rey prometido para rescatar a los judíos, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros nos dirigimos a Cristo en una relación de amistad, creo que esto es más agradable para Él, la amistad. Dios, después de todas estas cosas, no quiere que esté en nosotros la religiosidad, ni la debilidad, ni el agotamiento, pero sí la amistad con Él. Qué tremendo, hermanos, la amistad. Hay un versículo que habla de esto. Vamos rápidamente a Juan, y ya con eso estoy terminando. Juan capítulo 15, y vamos a leer versículo 13 al 15. Juan 15 del 13 al 15 dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y sabemos que Cristo puso su vida por nosotros. Dice, versículo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y versículo 15, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Qué impresionante. Dios quiere que lleguemos a un nivel de intimidad con Él como lo tenemos con un amigo. O sea, que podamos ver a Dios, que sí es el creador de los cielos y de la tierra, es el Rey de reyes y el Señor de señores, es el juez de toda la tierra, pero también que podamos acercarnos a Él como un amigo. Como un amigo. Esto es muchísimo mejor que poner nuestra careta de religiosos falsos y como Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos, hipócritas. Hipócritas, les dijo Jesús a ellos, porque estaban llenos de religiosidad, tenían el nombre, pero no la realidad. Entonces,
nos damos cuenta que Dios nos añade la amistad. Aún la amistad entre nosotros también es válida. De buenas amistades. Las buenas amistades las vas a lograr aquí, hermano, aunque tú digas, ¿de veras? Es en serio, hermano. Es de verdad. Y como dijimos anteriormente, el que quiere ser amigo ha de mostrarse amigo. O sea, pues también, pues acércate, ¿no? Pero Dios provee de amistades también. Y Dios se añade a nosotros para que lo podamos experimentar como un amigo. Eso fue algo que experimentó Juan el Bautista. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3 de Juan, el versículo 29. Dice Juan el Bautista, dice, el que tiene la esposa es el esposo. Es decir, Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, aquí Juan se estaba calificando como amigo de Cristo. Dice, mas el amigo del esposo, dice que está a su lado. O sea, así como cuando tienes tu compadre, ¿no? O sea, tu amigo que ni es tu compadre, pero eres mi compadre. O sea, ¿cuánto te quiero, canijo, no? Y lo abrazas. Entonces, Juan el Bautista decía, mas el amigo del esposo, dice que está a su lado y le oye, dice, se goza grandemente de la voz del esposo. Qué tremendo, hermanos. Juan el Bautista se gozaba con Jesucristo y entendía que él era el esposo de la iglesia, que es la esposa. Dice, y yo al escuchar su voz me gozo, hay un gozo en mí por escuchar la voz del esposo. O sea, lo estoy escuchando y me gozo grandemente al escuchar la voz de mi amigo Jesucristo. Qué impresionante, hermanos. Entonces, Dios lo que menos le interesa es la religiosidad, la apariencia, la falsedad. Mucho menos Él desea que estemos en debilidad y en abatimiento, en desfallecimiento y en una enfermedad. Dios quiere que eso muera de nuestras vidas, que la necedad esté muy lejos de nosotros, ¿sí? Que seamos sabios más bien, y Dios desea entablar una relación con nosotros de amistad, hermanos, de amistad. Lo único que quedó de esta familia de Elimelec fue Noemí, feliz, placentera, ¿de acuerdo? ¿Qué más significa Noemí? Sí, y agradable y amable. O sea, Dios lo que vemos que de esta familia se pudo mantener solamente es Noemí, que significa esto, precisamente feliz, placentera, agradable, y Ruth, amistad, compañera. Dios es lo que quiere de nosotros, que en esta relación de amistad podamos disfrutarlo, podamos estar felices, placenteros, que podamos experimentar su amistad. Y esto esto Dios lo ha provisto para nosotros. Y nos damos cuenta que estas dos mujeres, Ruth y Noemí, necesitaron ser redimidas por vos. Cristo necesita redimirnos para que podamos disfrutarle y disfrutarle y disfrutarle. Y de esta manera poder vivir placenteramente en esta relación de amistad con nuestro Dios, con Jesucristo. Amén. Bueno, pues aquí terminamos por hoy y vamos a orar. Señor Jesús, pues yo sé que hay muchas cosas que tú tienes que tratar con nosotros, muchas cosas que tienen que ser borradas, que tienen que ser quitadas de nuestras vidas, y pedimos tu ayuda, Señor. No queremos pertenecer a una religión, queremos pertenecer a ti, a la iglesia, ser parte de tu cuerpo, ser tu iglesia, la congregación de los primogénitos. Pero sabemos que la religiosidad y las apariencias, la falsedad, provocan enfermedad, desfallecimiento y debilidad. Señor, y todo esto tiene que morir de tu iglesia en estos tiempos, porque tú nos estás llamando a una relación profunda,
no de siervos, sino de amigos. Oh Señor, ayúdanos y que la necedad no gobierne tampoco nuestras vidas, porque en muchas ocasiones es lo que reina sobre nosotros. Pero rogamos que podamos, Señor, disfrutar de ti, ser felices y placenteros en esta comunión profunda contigo como amigos. Gracias porque todo lo que has escuchado del Padre nos lo das a conocer a nosotros, porque tú como amigo moriste por nosotros. Gracias, Cristo. Te amamos en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor. Amén. Amén.